Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y el día de hoy vamos a revisar una historia que como dato curioso ha sido publicada en México diversas ocasiones por editoriales diferentes. Estoy hablando de Hellboy, Semilla de Destrucción, la primera miniserie del personaje creado por Mike Mignola, la cual fue publicada originalmente en México por editorial Toucan en los noventas. Posteriormente la traería editorial Beat para después, ya hace unos años, menos de 10 años, publicada por Bruguera para al final ser publicada en 2018 por Smash. Recordarán que también hace unos años Smash se hizo con los derechos de Dark Horse, tenía Marvel, DC, Dark Horse e incluso títulos de Image, pero pues se fue debilitando la editorial, actualmente ya ni siquiera publica ningún título, pero como pues ahora sí que a favor de todos los lectores tuvimos la publicación de Hellboy y pudimos por fin tener en México toda la saga de Hellboy, o por lo menos toda la saga donde está vivo, ya que faltaron dos tomos donde justamente el personaje fallece y fue Hellboy in Hell. Pero pues en esta ocasión vamos a recordar este tomo publicado en diciembre de 2018, donde veíamos pues la versión de Smash de Semilla de Destrucción. Este tomo tuvo un precio en ese momento de 179 pesos e incluye la miniserie de 4 números de Seed of Destruction, así como las primeras apariciones del personaje hechas por Mike Mignola para otros cómics, pero vamos a revisar eso en un momento. La idea de estos videos es traerles reseñas retro como lo hacíamos al principio en el canal. También vamos a revisar Sandman, Hellboy, The Boys y varios títulos que tenemos ahí pendientes, Conan, algunos mangas, así que pues esperemos que tenga buena respuesta esta nueva versión del baúl del tío Joe. Y ahora sí, pasando a Semilla de Destrucción, pues es el origen de Hellboy, su primera aparición escrita por Mike Mignola y dibujada también por él, pero con el guión de John Byrne. De hecho, el mismo Miñola menciona que le pidió la ayuda a John Byrne simplemente para que le pudiera estructurar la historia, ya que él era prácticamente un novato escribiendo. Posteriormente, ya todas las otras miniseries tienen el guión solamente de Miñola y pues, como saben, Hellboy es su personaje más exitoso. También aquí trae una dedicatoria que menciona aquí que es para Jack Kirby, para H.P. Lovecraft, mi amada esposa Christine y el sorprendente Elmer Newton. Como dato curioso, pues sí, todos sabemos que prácticamente Hellboy toma muchísimo de la mitología de Lovecraft y lo vamos a estar viendo sobre todo en esta primera historia de Semilla de Destrucción. Si ustedes nunca han leído esta primera miniserie de Hellboy, pues les puedo decir que está muy relacionada con la película de Guillermo del Toro, donde también vimos su origen, pero tiene ciertas diferencias. Lo primero que se nos presenta pues es el origen del personaje que todos conocemos, fue invocado por Rasputín en Stonehenge, a diferencia de lo que vimos en la película donde llega el profesor Broom con soldados para tratar de detener a Rasputín. Aquí no, aquí simplemente estaban en otro lugar, en una iglesia, cuando Rasputín hace el ritual y ahí es donde llega Hellboy. Realmente no tuvieron contacto. Y aquí pasamos al presente de 1994, donde conocemos que el profesor Broom ya es un anciano, han pasado más de 50 años, o casi más bien 50 años desde que ocurrió esto, pero también otro dato curioso es que lleva 10 meses perdido. De hecho, el mismo Hellboy que aquí aparece menciona que pues, el profesor había estado desaparecido, no sabía dónde andaba, y él empieza a platicar que estaba en una expedición con una familia llamada Cavendish, que eran unos exploradores que por alguna extraña razón, muy al estilo de Lovecraft, por eso se los mencionaba, se sentían de cierta manera atraídos a encontrar algo en el círculo ártico. Después de esto vemos que llegan unas ranas, las cuales le causan mucho pavor al profesor Broom y termina siendo atacado por una criatura que lo termina asesinando. Ahí es donde entra en acción Hellboy, combatiendo a la criatura y al final termina eliminándola. Otro detalle antes de continuar aquí es que a diferencia de la película de Guillermo del Toro, y siempre lo hemos opinado, de hecho hace poco que tuvimos nuestro episodio de Hellboy, la relación aquí entre el profesor Broom y Hellboy realmente es muy fría. Sí menciona Hellboy que es su padre, que para él siempre lo ha sido, pero pues no vemos, por lo menos en estas pocas páginas donde conocimos al profesor Broom, una relación
cercana entre ambos personajes. Tal vez ahí fue el detalle de la interpretación de John Hurt que hizo tan ameno al personaje del profesor Broom. Ya posteriormente Miñola creo que aprendería de esto, y en miniseries posteriores, cuando vemos flashbacks de Hellboy con su padre, pues vemos que ya tienen una relación un poco mejor. Creo que ahí fue donde el cine le ayudó al cómic. Después de esto vamos a conocer cómo Hellboy entra al caso del profesor Broom, saber qué fue lo que ocurrió, y tienen que ir justamente a la casa ancestral de la familia Cavendish, la cual está en un pantano en Estados Unidos, y Hellboy se ve acompañado de sus dos principales compañeros, Elizabeth Sherman, la cual todos conocemos que tiene poderes de fuego, y Abraham Sapien, que es Abe Sapien. Aquí se nos da la descripción de ambos. Liz con poderes piroquinéticos y Abe fue encontrado debajo de un hospital con una inscripción donde venía la fecha de la muerte de Lincoln. Ellos van a visitar a la viuda Cavendish, que fue la madre de los exploradores con los que fue el profesor Broom, y pues se van a estar viendo involucrados en un misterio que va a tener que ver con el regreso de Rasputín, cómo el profesor Broom y estos exploradores tuvieron algo que ver con esto, y pues Rasputín quiere utilizar su arma, que es Hellboy, para poder traer el regreso de los Ordruyahat, la serpiente, el dragón, o como se le llame también, la criatura Lovecraftiana de otra dimensión, para poder destruir a la Tierra. Una historia que, fíjense, la he leído varias veces, y en esta última relectura creo que me dejó más. Es muy Lovecraft, valga la redundancia, muy gótica, muy al estilo de su mitología, muchos dioses cósmicos, todo lo que está manejando Rasputín, pero también creo que le rescato el hecho de que aquí comienza una obsesión de Hellboy. Ese es el legado que le deja John Byrne en su guión al personaje, o tal vez fueron las ideas de Miñola, donde al final no tenemos una solución tan viable en la historia. Vemos cómo se salva el día, pero Hellboy se queda con muchas dudas de qué fue lo que ocurrió. Prácticamente nunca supo quién fue la persona a la que combatió, y se le queda muy grabada un diálogo que le dice Rasputín, donde le menciona que si acaba con él en ese momento jamás sabrá quién es. Esto va a obsesionar a Hellboy durante varias miniseries, el encontrar su origen, saber a qué vino a la Tierra, y sobre todo cuando encuentre esas respuestas va a traer mucho desarrollo al personaje, pero eso lo vamos a estar analizando cuando veamos las siguientes miniseries. Después de esto vamos a pasar a las primeras apariciones del personaje. Me parece que esta primera salió en un cómic de la San Diego Comic Con número 2. Se le regaló a los asistentes y veíamos cómo Hellboy combatía nada menos que al dios egipcio Anubis en la forma de un perro gigante, y pues se presentaba como el mejor detective paranormal del mundo. Una historia simplemente para que viéramos al personaje, pero también para anunciar que próximamente estaría el título con historia y arte de Mike Mignola, y con el guión y el apoyo moral, como aquí dice, de John Byrne. La otra historia también de Mignola nos presenta a Hellboy combatiendo a Herman von Klemp, el cual lo presenta como una cabeza flotante. De hecho, este personaje regresa para una miniserie posterior y tiene su asistente, que es un simio, muy al estilo de lo que veíamos en Doom Patrol. Creo que de eso se inspiró Mignola, quiero creer. Y vemos cómo el simio combate al otro simio, o sea, Hellboy combate al gorila. Una historia también simplemente que se creó para que viéramos a Hellboy en acción. De hecho, el mismo Miñola menciona que en esta historia lo dibujó sin el abrigo, pero que en la otra sí le gustó más cómo se veía. Este tomo, que es el TPB, en teoría el TPB normal, también incluye pues arte. Podemos ver ahí unos dibujos de Simon Bisley, de Mike Allred. Aquí lo pueden ver, Simon Bisley, Mike Allred, donde dibuja también a Madman. También vamos a ver el de Frank Miller. Este es el de Art Adams, y me parece que estos dos ya son de otros dos artistas que desconozco quiénes son, pero pues ahí apoyaron trayendo ilustraciones nada menos que de Hellboy, un título que pues es el comienzo de toda esta franquicia. Fueron 12 tomos los que conforman la colección clásica de Hellboy. Posteriormente salen otros dos que son los de Hellboy in Hell, donde pues vemos ya el final de Miñola del personaje.
y actualmente decidió volverlo a publicar ahora en unas precuelas que se llaman Hellboy y el BPRD. Vamos a llegar a esos eventualmente, así que no se pierdan estas retro reseñas del baúl del tío Joe. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.